Cuando se ve la pantalla, ya perfecto. Y vamos a comenzar a grabar igual. Recording in progress. Ya. Entonces, lo que podemos apreciar acá en la pantalla es las curvas de ajuste, en este caso las curvas de disparo de las protecciones termomagnéticas modulares, en donde estas son fijas y no podemos ajustarlas. Ya, las típicas curvas de protección de los MCB o de los interruptores modulares Real-DIN, ¿cierto? Que por lo general llegan como máximo hasta 63 amperes u 80, dependiendo de la marca con la cual se esté trabajando. Pero principalmente no superan estos valores de corriente, debido a que sobre estos valores ya comenzamos con los interruptores termomagnéticos caja moldeada y así sucesivamente. O sea, eh, mientras más aumenta el valor de corriente, ya comenzamos con interruptores automáticos de corte en aire, entre otros, ya dependiendo la marca. Esto que vamos a revisar el día de hoy es un ejercicio del certamen que es idéntico a lo que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿ya? Y que va de acuerdo al rango de tiempo que tarda en operar una protección, de acuerdo a la corriente que circula por esta protección, ¿ya? Que era algo que había quedado ahí pendiente y que lo vamos a aprovechar de revisar para poder cerrar estos temas el día de hoy y, y que quede grabada la clase para que todos la puedan visualizar y ustedes igual posteriormente la puedan visualizar. ¿Ya? Entonces, en este caso, es un interruptor termomagnético de 1 por 10 amperes, como se muestra en como se muestra en pantalla, ¿ya? 1 por 10 amperes, ¿cierto? Un curva C. Cabe destacar que tanto la curva B, C o D es la misma curva para los calibres entre 4 amperes hasta 63. ¿Ya? Ojo, en esta marca, eso es importante recalcar que solamente en esta marca. ¿Ya? Esta misma marca, este mismo tipo de curva podemos encontrar en otras marcas, por ejemplo, Legrand, ABB. ABB mostré el día sábado, también compartí un video y mostré un video en este caso de Schneider. Entonces, estas mismas curvas las podemos encontrar en los diferentes tipos de proveedores que tenemos en el mercado. Ya en este caso vamos a mantener esta misma para poderla desarrollar. Y el caso supone un interruptor, ¿cierto?, de 10 amperes, curva C, en el circuito, y si hacemos garabato, un pequeño garabato de este circuito, lo que se está queriendo decir, ¿cierto? Nosotros tenemos el interruptor. Aquí incorporamos una protección diferencial y un circuito X, ¿ya? Y la corriente es la corriente que circula por acá, o que debería ser la misma corriente que circula por acá y que debería ser la misma corriente que circula por acá, ¿ya? Eso es lo que nosotros queremos y esperamos analizar. O sea, los valores de corriente que circulan por el circuito, en este caso X, ¿cierto? Los vamos a analizar en este interruptor, que es un interruptor de 1 por 10 amperes, curva C, que en este caso la corriente de cortocircuito no la voy a declarar porque no nos va, no nos aporta desde el punto de vista lo que se desea desarrollar, ¿ya? Pero que siempre es un dato relevante e importante. Entonces, eso es lo que nosotros esperamos desarrollar.
¿ya? Y para esto, hay 9 valores de corriente dados, ¿ya? 9 amperes, 10 amperes, 10,05 amperes, 15, 20, 30, 50, 60 y 70 amperes, ¿ya? Para que podamos analizar esto. Entonces, en el primer caso, nosotros vamos a analizar una corriente. ¿Qué pasó aquí? Vamos a analizar un valor de corriente. En el primer caso vamos a analizar el valor de corriente de 9 amperes. 9 amperes tengamos en consideración que es la corriente que circula por nuestra instalación. ¿Ya? 9 amperes. Y sabemos que la corriente nominal o la corriente de trip o la corriente de operación o de ajuste, como le queramos llamar, ¿ya? Del interruptor, en este caso es 10 amperes. Así, a la rápida, el interruptor debería operar y dejar el circuito sin energía en estas condiciones. Don Luis, tiene la mano levantada. Comenta. Buenas noches, señor. ¿Me escucha? Buenas noches. Sí, se escucha. Sí. Estaba mirando que en el eje horizontal la variable dice I partido por IN, donde asumo que I es la corriente y I sub N es la corriente nominal. Correcto. Por lo tanto, la escala del eje absciso de la curva, no tengo la certeza si son o no son amperes, porque de buenas a primeras yo podría decir que si 10 fueran amperes, si tuviera esa certeza, el 9 si lo proyecto verticalmente, se corta con el límite superior del área de operación de la curva. Pero tengo la duda con la variable que está en la parte, perdón, bien digo, con la variable del eje X. Ya, perfecto. Vamos a volver a revisar este temita. Entonces, esta variable que nosotros tenemos acá, esa variable, en este caso el eje X, en donde se indica como I partido I sub n, lo que da a conocer, en este caso, o lo que nosotros debemos comprender, es que I es la corriente, en este caso, del circuito o que circula por el circuito sobre I sub n, que en este caso es la corriente nominal de ajuste de la protección. ¿Ya? A esto es lo que ustedes le llamaban lo que ustedes conocían como el N, ¿ya? En SEP, ¿ya? Que era el valor de la corriente de cortocircuito sobre el ajuste de la corriente pickup. Y con eso ustedes podían ingresar a las curvas de ajuste, ¿cierto? Y estimar el tiempo de operación que tenía cada una de las protecciones para una determinada operación. ¿Ya? Eso es lo que nosotros vamos a tener en el eje X, que si lo llevamos al caso que estamos analizando, la corriente que circula son 9 amperes y la corriente nominal de la protección en este caso son 10 amperes. ¿Ya? Por lo tanto, este dato sería un n igual a 0,9, 0,9. ¿Ya? Que eso se encuentra Oh, ¿qué pasó? Un segundo. Que eso se encuentra aquí. ¿Qué pasó aquí?
que eso es lo que podemos apreciar acá, ¿ya? La corriente que circula dividido la corriente nominal, en este caso es igual al n, que si lo reemplazamos sería 9 sobre 10, que nos da un valor de 0,9, ¿ya? Y en el eje Y lo que tenemos es la variable del tiempo medido en segundos, en donde se puede apreciar que no comienza en cero, sino que comienza en 0,1, 0,01, 0,1, 1, 10, 100, 1000 y termina en su último punto en 3600 segundos. ¿Ya? Ese es el valor en el cual termina. Y el eje X comienza en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y termina en este caso en la curva D, en este punto, en 14. ¿Ya? Ahora, con esta información, ¿este interruptor opera o no opera frente a una corriente de 9 amperes circulando por este interruptor de 10 amperes? Don Luis, tiene la mano levantada, díganos. Está muteado por si acaso. Ahora sí, Ahora sí. gracias, señor. Le comentaba que me paro como es logarítmico, me paro a la altura del 0,9 en el eje horizontal y me proyecto verticalmente desde ese punto. Y noto que efectivamente corto el área el área de incertidumbre, ¿cierto? Ya, La estaría cortando en 1, 2, 3, 4, como entre 1, 2, 3, 4, como en 4 segundos aproximadamente en el límite inferior de la zona de incertidumbre, y después la cortaría como en 10, 20, 30, 40, como en 50 segundos aproximadamente. Por lo tanto, si mi análisis es correcto, corrígeme por favor si estoy equivocado, sí operaría la protección. ya, perfecto, don Luis. ¿Alguien que tenga una opinión distinta o que confirme lo indicado? ¿No? Ya. Entonces, aquí tenemos que tener un dato importante y es que esta curva, esta curva que tenemos acá y que vamos a aumentar aquí un poco el grosor de esto, aumentar el grosor, vamos a cambiar el color, ahí. Esta curva comienza en uno, ¿ya? Esta curva comienza en uno, ¿ya? Por ende, cualquier valor de n que se encuentre inferior, que sea inferior a uno, no se va a visualizar en esta gráfica y por ende debemos interpretar y entender que la protección no va, la protección va a analizar que la corriente que circula por el interruptor es una corriente normal, no es una corriente, no es una anomalía dentro del circuito, sino que es algo normal para nuestro circuito, ¿ya? Y si lo dibujamos, si esto se dibuja, ¿cierto? Lo mismo que había dibujado recién, interruptor, una protección diferencial, los bornes y el circuito. Si está circulando por nuestra protección 9 amperes, ya que es la misma corriente que está circulando por acá, y nuestra protección es una protección de 1 por 10 amperes,
curva C, nosotros no hemos llegado al valor de la corriente nominal de operación que tiene nuestra protección. Ya nuestra protección es de 10 amperes y por nuestro circuito se encuentra circulando 9 amperes. ¿Ya? Por ende es una corriente normal porque nosotros tenemos una protección de 10. Nosotros esperamos que en 10 o más, sobre 10 amperes, esta protección detecte, pero no detecte valores menores porque 9 amperes no es una sobrecarga, no es un cortocircuito. Opera, el rango de validez igual a uno. Claro, don Luis, correcto. No opera, ¿ya? La protección no opera, porque incluso en el valor uno, ¿ya? Incluso en uno, cuando nosotros trazamos una línea en el valor, en el n igual a uno, que la voy a trazar aquí, vamos a cambiarle el color, aumentar el grosor, vamos a bajar con un color azul. Si nosotros nos paramos y trazamos en uno, esta gráfica, esta línea nunca debería intersectar en uno, jamás debería intersectar con la curva, ¿ya? Porque se entiende que si circulan 10 amperes, tampoco es una corriente eh, a- eh, anormal, no es una anomalía dentro del sistema, no es una perturbación dentro del sistema. 10 amperes es la corriente nominal que máximo debería circular por nuestra instalación de acuerdo a la protección que nosotros especificamos. ¿Cuándo recién debería operar la protección? Cuando nosotros tenemos un valor de un n igual a 1,05. En un n igual a 1,05, recién nuestra protección debería operar. ¿Ya? Recién la protección debería operar. En un n 1,05. Entonces, si seguimos analizando esto que tenemos acá, no, Joaquín, díganos. Correcto, correcto. Y es lo que vamos a analizar ahora. Don Luis, tiene la mano arriba. Señor, el, 0, el 1,05, ese 0,5 está normado, es impuesto por las características del fabricante. ¿Qué nos entrega Es, ese en delta, este por caso es favor? impuesto, en este caso es impuesto por las características del fabricante, pero por lo general todos los fabricantes apuntan a este 1,05. Gracias, señor. Muchas ¿Ya? gracias, señor. Entonces, en nuestro primer caso, que era, eh, vamos a desarrollar esto para que quede aquí cerrado y no quede como abierto, en este caso, el ejercicio. Cuando nosotros calculamos acá el N, ¿cierto? Que es la corriente que circula sobre la corriente nominal, tenemos que esto es igual a 9 sobre 10, que esto es punto 9. ¿Ya? La protección no opera, por lo que acabamos de revisar, ¿ya? No opera. Nos vamos al segundo caso. En el segundo caso tenemos una corriente del circuito, ¿cierto? Que circula, que la voy a llamar I sub C para no tener que escribir. Tenemos, dígame, ya,
Ahí, correcto, correcto. Ya, perfecto, no hay problema. Ya, entonces, nos vamos, I sub C es igual a 10 amperes, ¿cierto? Y la corriente nominal es 10 amperes. ¿Ya? Por ende, el N va a ser igual a la corriente del circuito o que circula dividido en corriente nominal. Esto es 10 sobre 10. Esto es igual a 1,0, ¿cierto? Y en 1,0, que es la línea en color azul que podemos visualizar ahí, se analiza y nunca esta línea va a cruzarse con las curvas de operación. Por lo tanto, nuevamente esta protección no opera. ¿Ya? No opera. Vamos al tercer caso. En el tercer caso, que la corriente que circula es igual a 10,05 y la corriente nominal siempre es 10 amperes. ¿Cuánto es el N en este caso? 1,005. Ya, perfecto. 1,005. ¿Opera la protección? No, No opera la protección, ¿cierto? No opera. Voy a... dame ahí está. Ahí. Espera, un segundito. Vamos a tratar de ir ajustando aquí para que se vaya viendo. Incluso quizás mejor que este gráfico lo agarre, lo mueva acá, aquí, para que se vea en la pantalla y podamos visualizar. Ya, ahí sí. Ya, no opera. Aquí voy a agregar un cuarto caso, que en este caso es con la corriente que circula, que es igual a 10,5 amperes, que era un valor que me había saltado. Y la corriente nominal sigue siendo 10 amperes. En este caso, el N es igual a 1,05. Y aquí recién, recién, si analiza y si nos paramos acá en la gráfica, nos paramos aquí en la gráfica, recién el 1,05 lo vamos a encontrar. Vamos a aumentar el grosor, ¿cierto? Vamos a aumentar el grosor, le vamos a cambiar el color, un color naranjo o color rojo para que se vea mejor. Rojo, ya ahí. Entonces, tenemos 1,05 y acá es importante indicar que acá, ahí tenemos el 2, aquí tenemos el 1,5, acá tenemos 3, ya por acá tenemos 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ya para que tengamos claros los valores que se encuentran en la gráfica. Y el 1,05 va a estar antes que el 1,1 y se indica que debería estar aquí, en este punto. ¿Ya? Ahí deberíamos tener el 1,05 que viene a operar el 1,05 de acuerdo a la protección, recién se viene a interceptar aquí. ¿En qué tiempo? En 3.600 segundos. Por ende, ¿Una hora? para este valor de corriente, que es 10,5 amperes,
La protección tarda en operar. La respuesta es sí, opera. Si opera y tarda un tiempo o opera en 3600 segundos. ¿Ya? Que es en este caso, entre paréntesis, una hora. Por ende, para ese valor de corriente, la protección tarda 3600 segundos, que es una hora. ¿Ya? Nos vamos al siguiente caso, el caso 5, que en este caso la corriente que circula son 15 amperes. ¿Ya? El N va a ser igual a 15 sobre 10, ¿cierto? Y esto va a ser igual a 1,5. Ya sabemos que en 1,05 la protección opera sí o sí, por ende con mayor razón va a operar en un N 1,5, que es igual a 15 amperes. Don Luis, tiene la mano arriba. Sí, señor, en el eje del tiempo, el eje vertical, la indicación que dice 3600 segundos para I partido por I sub n es igual a 1,05, ¿es una indicación del fabricante o es una indicación, digamos, de la clase, por favor? Es una indicación del fabricante que aplica para todas las curvas. Muchas gracias, señor. ¿Ya? Y que aplica también para todas las protecciones que se encuentran en el rango entre 6 amperes y 63. Por ende, aplica tanto para las protecciones de 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 y 63. En este caso, en este fabricante, que son los valores de corriente nominales para este tipo de protecciones. ¿Ya? Entonces tenemos el 1,5, que si analizamos y llevamos este dato acá, el 1,05 lo podemos apreciar en este punto. ¿Ya? 1,05. ¿Ya? Y que se encuentra, y que se encuentra en este punto, cargarlo, como también, uf, como también en este punto. ¿Ya? Por ende, si nosotros lo analizamos acá en este punto, podemos entender que esto está operando, y aquí voy a aumentar un poco acá la pantalla para que se visualice bien en esa parte. Ahí. Podemos entender que esto está operando en 10, 20, 30, en 40 segundos, que es este punto, ¿cierto? 40 segundos como mínimo y máximo debería estar operando en este punto que anda bordeando los... Chuta, esperen sí, correcto, que anda bordeando los 800 segundos, ¿ya? Teniendo en consideración que ahí tenemos 1900, 800. Por ende, ese es el rango que va a tardar en operar esta protección para ese valor de corriente. Es decir, para 15 amperes, la protección operará, va a operar y en un rango, oh, la protección operará y entre 40 segundos y 800 segundos. Por ende, podemos entender que la protección tardará bastante en operar antes de poder detectar esta sobrecarga, que son 15 amperes, es decir, oh, ahí aparece un número medio extraño. A ver, déjame.
No sé por qué no se elimina. Es extraño. No sé, horrible. Voy a escribir los lados. No sé por qué no se elimina ese dato. Voy a rayar eso. Ya, y 800 segundos. Entonces, 40 segundos y 800 segundos. O sea, y aquí es donde entra el ejemplo que les daba de un hervidor, de un microondas, funcionando al mismo tiempo, en donde en muchos de los casos se supera la corriente nominal que tienen nuestras protecciones, pero que aún así estas no operan. Se debe a esto. Se debe a que el tiempo que tardan en operar las protecciones frente a una sobrecarga es tal que en muchos de los casos la protección no detecta esa sobrecarga y no opera. Así como en otros casos la protección sí la detecta y opera a diferente tiempo. ¿Ya? Y ahí es donde se conoce este delta como franja de incertidumbre, en donde para un mismo valor de corriente la protección puede tardar entre 40 hasta 800 segundos en operar. Por eso se le llama de esta forma. ¿Ya? Y es una franja, no es una curva directa, no es como los relés, en donde ustedes tenían una curva y en el punto que se interceptaba, literalmente debía operar en ese tiempo determinado. Acá no existe un tiempo determinado, sino que lo que tenemos es un rango de operación en el cual puede operar nuestra protección. Vamos al siguiente caso. En este caso, la corriente son 20 amperes. La corriente que va a circular son 20 amperes, ¿cierto? El N ya sabemos que va a ser 20 sobre 10. En este caso el N es 2. Si nos vamos a la gráfica, para un N igual 2, ese N igual 2, revisémoslo aquí, a ver, déjenme, quedé un poco aburrido. Debería estar por ahí, ¿cierto? Déjenme acercar la pantalla para que lo puedan visualizar bien. Ahí. Entonces tenemos un N igual 2 que se encuentra en este punto, que se encuentra aquí en ese punto, y tenemos 5 segundos. No, a ver, tenemos un segundo acá, 2, 3, 4, 5, 6 segundos. Entre 6 y por por acá podemos encontrar. Voy a seleccionar este que es más fino. Tenemos alrededor de claro, tenemos alrededor de los 70 segundos, que es este eje. Por ende, en este caso, tenemos para 20 amperes, un N igual 2, tenemos que si opera entre 6 segundos, entre 6 segundos y 70 segundos. ¿Ya? Y aquí nuevamente ahí está. Y sub C, 20 amperes, un N igual 2 opera entre 6 y 70 segundos. ¿Ya? Nos vamos al siguiente caso, que en este caso es un valor de corriente y sub C van a ser 30 amperes, N igual 3 y nos vamos a revisar la gráfica. Con un N igual 3 nos vamos a este punto, ¿cierto? Y podemos visualizar que se encuentra chocando acá en este punto y acá en este punto. Por ende, tenemos alrededor de 1,4 segundos y en su parte superior deberíamos tener alrededor de unos 16 o 17 segundos. ¿Ya?
Teniendo en consideración que acá deberíamos tener 15 segundos, y deberían ser alrededor de 16 o 17 segundos puede ser. Entonces tenemos 1,4 y 17 segundos. ¿Ya? Ojo, para el ejercicio del certamen, no espero que sea tan específico. O sea, si me dicen entre 1,5 y 17 segundos, es válido. ¿Ya? Si ya dijeran entre 5 segundos y no sé, pues, y 80 y 100 ya hay algo extraño ahí. ¿Ya? Entonces, para un valor de corriente, en este caso de 50 amperes, ya pegamos un pequeño salto. 50 amperes y aún la protección no opera por cortocircuito. Aún sigue operando por sobrecarga. Y van, ahora vamos a llevar 5 veces la corriente nominal. 50 amperes, N igual 3. O sea, N igual 5. ¿Ya? Vamos a revisar el gráfico. N igual 5. Opera, no opera y opera. ¿En cuánto tiempo debería operar para un N igual 5? Recordar que es curva C. Claro, debería operar aquí, ¿cierto? En 0,4. Correcto. Entre 1, 2, 3, 4, 5. Correcto. ¿Cierto? Debería operar entre 0,4 segundos y 5 segundos. ¿Ya? Para este dato tenemos una operación entre 0,4 segundos y 5 segundos. Ojo, ya nos estamos acercando a una operación mucho más rápida. Pero ojo que estamos con 5 veces la corriente nominal, o sea, ahí se puede visualizar cuánto tarda en operar estas protecciones y por qué es tan difícil lograr una coordinación total en baja tensión. Ya, debido a este tipo de protecciones, debido a estas franjas y estas deltas de tiempo que existen en las protecciones, debido a esto es tan difícil lograr una coordinación total en, en las protecciones en baja tensión. ¿Ya? Ojo, si hubiésemos estado trabajando con una curva B, que es este caso, ¿ya? La curva B, recordar que es todo esto, ¿cierto? Hasta aquí. En el caso de la curva B, ya hubiese operado frente a cortocircuito. Por eso es que se indica que la curva B es la más rápida entre las tres, porque con un n igual a 5 esta curva debió haber operado por cortocircuito en este punto idealmente, aquí. Acá debió haber operado, ahí. Ahí para SN debería operar en 0,01 segundos. Pero como estamos en la curva C tarda más en operar y por ende aún tiene un delta de tiempo y no opera por cortocircuito, sino que sigue operando por una sobrecarga que existe en el sistema. ¿Ya? Nos vamos al siguiente valor, en este caso que ya son 60 amperes. 9 corriente que circula, son 60 amperes. El N obviamente es 6. Y nos vamos a revisar el rango. Para analizar esto,
con un n igual 6 aún no opera por cortocircuito y sigue operando por sobrecarga. Y volvemos atrás. Esto. Y opera en este rango de tiempo. ¿Ah? Bajó a 0,3 segundos y bajó a 2 3 casi a 3,5 segundos. ¿Ya? Por ende, para este valor de corriente, que son 60 amperes, es decir, 6 veces la corriente nominal de esta protección, dijimos que opera entre 0,25 segundos. Oh, me equivoqué. De color. Opera entre 0,25 segundos y 3,5. ¿Ya? Es decir, aún no opera por cortocircuito. Y por último tenemos el valor de corriente 70 amperes, que es un N igual 7, y que al analizarlo y revisar, en este caso para un N igual 7, podemos revisar que el N igual 7 se encuentra acá en este punto y que ya debería estar operando por cortocircuito en este caso. En este punto, que es el N7, nos encontramos en la operación por cortocircuito que tiene esta protección. Recordemos que si dibujo, a ver acá, déjenme dibujar acá a ver, oh, me equivoqué. Dame un segundo, déjenme volver atrás. Esta protección, esta es su franja. Esa es su franja. Toda esa es su zona de protección. Sobre todo lo que nosotros podemos visualizar en amarillo, eso que se puede visualizar aquí en amarillo es la zona en donde la protección debería operar siempre, en todos los casos. A mano izquierda, todo lo que se puede ver en blanco, ¿cierto? En la cuadrícula, esa es la zona de no operación de esta protección. ¿Ya? Por ende, aquí, déjenme borrar esto. Por ende, para ese valor de corriente que tenemos ahí, que es 70 amperes con un N igual 7, esta protección debería operar por cortocircuito y operar de forma instantánea en 0,01 segundos. ¿Ya? Por ende, para nuestro caso, esta protección debería operar acá con un N igual 7, debería tardar en operar 0,01 segundos. ¿Ya? Esto es con respecto a lo que nos había quedado pendiente a revisar de la franja de incertidumbre y de la operación de una protección termomagnética modular clásica que podemos encontrar y que debería existir en todos nuestros domicilios. ¿Ya? Eh, para que lo podamos visualizar, entender, comprender con respecto a esto hay mucha información, o sea, no estoy explicando algo que no existe información sino que hay mucha información, o sea, si uno googlea franja de incertidumbre de interruptores, si uno busca, ve videos de YouTube, busca proveedores, hablan acerca de estos puntos.
Incluso en muchos de los casos lo muestran de esta misma forma, que es la forma más sencilla de ejemplificar lo que es tabulando los tiempos de operación, tanto por su parte inferior como por la parte superior, para analizar los tiempos de operación que tiene la protección. ¿Ya? Por ende, y esto es algo que va a ser evaluado, que lo vamos a analizar, que va a ser un ejercicio, va a ser algo muy similar a esto. O sea, a lo menos son 7 puntos u 8 puntos que pueden tener en el certamen con este desarrollo. Va a ser la misma imagen la que va a aparecer, no va a ser algo distinto, va a ser la misma imagen. Quizás lo único que puedo cambiar es que en vez de ser curva C, va a ser curva B, o en vez de ser una protección de 10 amperes, va a ser una protección de 16 amperes, o, o quizá haga el mismo ejercicio, pero más que eso no va a ser. ¿Ya? Y por eso quería detenerme y tratar de explicarlo acá. Yo podría haberlo desarrollado y habérselo entregado desarrollado, pero la idea era que acá fuéramos desarrollándolo paso a paso para que ustedes vieran cómo desarrollarlo, lo sencillo que es de cierta forma, y que no queden y que podamos aclarar las dudas acá como preparación para el certamen. ¿Ya? Don Luis, tiene la mano levantada. Coméntenos. Gracias, señor. Eh, Respecto de lo que vimos en media y alta tensión en la asignatura SPE, la unidad instantánea para esas condiciones opera en un ciclo, 0,02 segundos. Correcto. Entonces, acá en el caso de baja, ese 0,1 o 0,01, la verdad las cosas estoy mirando de resolver, no veo el número. Es cero punto eh, cero uno. Ese 0,01 es universal, es así como nos enseñaron rigurosamente en alta y media que es 0,02 segundos, Es o es algo que indica el fabricante. no debería, para todos los fabricantes, debería estar estandarizado en que operen en un ciclo o en medio ciclo, pero no Ya, debería superar eso, ya señor, muchas gracias. ¿ya? Lo máximo que deberíamos poder encontrar en un fabricante que opere por cortocircuito debería ser 0,02, pero no debería salir de ese valor. Más dudas. Ojo, esto va a quedar grabado y lo subo de forma inmediata a Drive, al igual que otras clases, para que no tengan problemas y le puedan comentar a sus compañeros que no pudieron asistir que ya se encuentran Drive. ¿Alguna duda del proyecto, algo que necesiten aclarar? El día sábado estuvimos, bueno, prácticamente toda la clase conversamos acerca de diferentes temas y conversamos bastante del proyecto, así que en caso de, se pueden contactar con sus compañeros que asistieron el día sábado, que puedan ahí aclarar algo que ustedes tengan en el aire. Ustedes tienen conectados uno de los circuitos, ojo, lo voy a hacer muy esquemático. Ustedes tienen conectado uno de los circuitos de enchufes, el otro circuito de enchufes, que ojo, este es trifásico, ¿cierto? RST. Este puede estar conectado a la fase R porque es monofásico. Luego tienen cargas concentradas, que una de ellas también es trifásica, RST. Y luego tienen otra carga concentrada que es monofásica, que puede estar conectada a la fase S. Y por estándar o por normativa, ustedes deberían a lo menos dejar un 20% disponible o de reserva para circuitos futuros. Entonces, a lo menos deberían considerar un circuito de reserva en su instalación, ¿ya? Que puede ser trifásico, por dar un ejemplo. ¿Ya? Y en paralelo, ¿cierto? Ustedes van a tener otra barrita. Esta es la barra A y esta es la barra B, donde tienen una barra B que es la barra de iluminación,
en donde se indica en el anexo uno del proyecto que este circuito de iluminación es monofásico. Por ende, si ustedes tenían anteriormente el RLS, yo lo dejaría en T, ¿cierto? Ojo, no les va a quedar equilibrado, pero solamente por un tema de, de tranquilidad, sí, de tranquilidad, porque lo que va a consumir el circuito de iluminación versus lo que consumen los otros es bastante la diferencia, entonces es por un tema de tranquilidad, de conciencia nada más. ¿Ya? Y otro circuito disponible acá, de acuerdo a lo mismo que estábamos indicando recién, ¿cierto? Que ojo, esta barra ustedes pueden dejarla como trifásica o como monofásica, eso va a criterio de cada uno de ustedes. Obviamente esta barra es trifásica, ¿cierto? Sí o sí, porque tenemos circuitos trifásicos y estos a su vez se encuentran conectados eh, agua arriba, ¿cierto? Con una pequeña, ya sea una barra o ambos llegan al mismo interruptor o las mismas protecciones o horneras, ¿cierto? Se bosqueja como una barra, pero no necesariamente va a ser una barra, ¿ya? Y esto es aquí tienen el interruptor general, que este interruptor general debería ser, de acuerdo a lo que se indica en el RIC número 2 acerca de tableros de distribución y tableros generales, este debería ser una protección de cuatro polos, es decir, 4 por, de acuerdo al término de omnipolar, ¿cierto? Que habla acerca de proteger tanto las fases activas como el neutro en los circuitos de, de los tableros de distribución y tableros generales. A esto también ustedes le podrían incorporar, ya para hacerlo un poco más, a esto ustedes le pueden incorporar eh, un toroide, un equipo de medida y todo toda la experiencia que pueden tener, pero a lo menos lo esquemático es lo que se requiere, o sea, lo mínimo es las protecciones asociadas a los circuitos básicos que tenemos agua abajo, en donde ustedes tienen ese valor de potencia, ese valor de potencia, esa potencia, y esta ustedes la deben calcular en función del estudio de iluminación, ¿cierto? De la ruedita, y que acá, por dar un ejemplo, les puede dar, no sé, 18 luminarias, ¿cierto? Aquí se repite 3 por 6 les puede dar 18 luminarias en total, por dar un ejemplo, 18 por 150 watts. Y ahí calculan la, la potencia que va a tener este circuito monofásico y en función de eso pueden calcular la corriente que circula en este circuito y comenzar a ajustar las protecciones que van a tener aguas arriba. ¿Ah? Claro, o sea, no, en el caso trifásico considerar 0,9 para todas las cargas, para todos los casos en donde ustedes deben calcular con factor de potencia, considerar 0,9. Ya lo hice por un tema para que estuviera estandarizado y no tuvieran que estar buscando factor de potencia y tomar más HH en ese tiempo. Ya fue principalmente por eso. En todos los casos trifásicos en donde ustedes deban utilizar factor de potencia, considerar 0,9. En el caso monofásico, considerar uno unitario. Correcto. Ya, sí, no hay problema. De nada. Más dudas, estimados. Profe, yo tengo una consulta. Dime, Sebastián. En la introducción 2.4 del estudio de iluminación en el proyecto, ¿Ya? hay una parte que dice, cada grupo deberá seleccionar el tipo de equipo de iluminación a utilizar en dicho estudio y presentar al docente para su VB antes de desarrollar el estudio. ¿Ya? Ese concepto de VB, ¿qué significa? Para No. su visto bueno, para su verificación. Ah, ok, plus. Pero en sí pueden, bueno, lo habíamos comentado unas clases atrás, que pueden utilizar
A esta altura, estimados, no les voy a decir, no, no utilicen esa luminaria. Ya, pero me interesa que puedan buscar una luminaria similar a la que yo les estaba indicando, que son las tipo UFO, que las pueden encontrar en diferentes marcas. O sea, Philips tiene las tipo UFO, diferentes marcas. Ya si nos vamos a internacionales, también las podemos encontrar. Entonces, apuntar una luminaria que sea tipo colgante, que se pueda incorporar en una bodega, un proyector o algo que pueda, que en este caso cumpla con los requerimientos básicos que estábamos indicando. Gracias, profesor. ¿Ya? No hay problema. De todas formas, don David creo que tenía ahí la luminaria que la había, no, la iba a compartir o él también tenía ahí el dato, Es- Eso ando buscando. ¿ya? Pero de todas formas, Y ahí yo les comparto por WhatsApp. sí, se los puede compartir, no hay problema. Mano guagua. Sí. Oye, pues si nadie me la pidió tampoco, pues, sí. Sí, huevo que no llora no mama, dice el dicho. Así dicen, sobre todo cuando uno tiene que ir a pedir aumento de sueldo, así dicen. Sí, ya lo mando al tiro para que Dudas, no. no hay problema. ¿Cuál era? Es que tengo que abrir el Dialux para ver el tipo de luminaria. No me acuerdo bien cuál No, ocurre. pero ahí se las puede enviar si no hay problema. Ahí se los Sí. puede compartir. ¿Ya? Ya, estimados, con esto hasta acá es lo que vamos a revisar, es lo que vamos a evaluar en el certamen el día sábado. Ya, la idea es el día miércoles nos vamos a conectar y vamos a visualizar si es que solamente para aclarar dudas, dudas que ustedes puedan tener. Eh, si tienen dudas durante la semana, lo ideal es que lo pueden escribir en el WhatsApp, ya para tratar de aclarar cualquier concepto, ¿ya? O alguna duda rápida que les pueda surgir, la pueden escribir ahí en el WhatsApp. Recordar que el proyecto se entrega el día miércoles 6, dijimos que era, ¿no? No me acuerdo el miércoles. Miércoles 6, ¿cierto? Hasta las 23:59 de este día, miércoles 6, en el cual yo entre jueves, viernes y sábado pretendo tenerles sus notas para estárselas enviando el sábado en la tarde a más tardar, esperando que todos obviamente aprueben y no tengamos problemas con eso. Para que todos sepan sus notas, la pueden revisar, si tienen alguna duda la podamos conversar. Y con eso ya comenzaríamos a cerrar y yo me coordino con Esberto ahí en caso de cualquier comentario que pueda existir. ¿Dudas? Si no, dejamos la clase hasta acá por hoy y Vale, nos profesor. estamos Profesora, con... muchas Recording gracias. stopped. Cuídense, que estén muy bien, que tengan buen término de lunes. Chao, chao.